Hola amigos, hoy les traigo una historia fascinante sobre uno de los presidentes más importantes de la historia de Estados Unidos, Abraham Lincoln. Una historia de superación, determinación y lucha por la justicia que te dejará sin palabras. Imagina una humilde cabaña de madera en Kentucky, un 12 de febrero de 1809. Allí, en medio de la pobreza y las dificultades, nació un niño que cambiaría el curso de la historia. Abraham Lincoln creció en una familia campesina, donde el trabajo duro era el pan de cada día. Pero había algo especial en él, una sed insaciable por el conocimiento. ¿Sabías que Lincoln apenas tuvo educación formal? Increíble, ¿verdad? Este hombre extraordinario aprendió a leer y escribir prácticamente solo. Con una determinación inquebrantable, pasaba horas estudiando a la luz de las velas después de sus largas jornadas de trabajo. Su pasión por el aprendizaje lo llevó a convertirse en abogado por cuenta propia, ganándose el apodo de Honest Abe por su inquebrantable honestidad. 1834 marcó el inicio de su carrera política en la legislatura de Illinois. Como miembro del partido Whig, Lincoln se convirtió en una voz poderosa que defendía mejoras en la infraestructura y la educación. Pero fue en 1858 cuando realmente brilló su estrella, durante los legendarios debates Lincoln-Douglas. Aunque perdió esa elección al Senado, sus argumentos contra la expansión de la esclavitud resonaron en todo el país. El momento decisivo llegó en 1860. En medio de una nación profundamente dividida, Lincoln fue elegido como el 16º presidente de Estados Unidos. Su victoria, sin embargo, desencadenó una tormenta. Varios estados del sur se separaron de la Unión, dando inicio a la guerra civil más sangrienta en la historia del país. Pero fue en medio de esta oscuridad cuando Lincoln mostró su verdadera grandeza. En 1863 firmó la Proclamación de Emancipación, un documento revolucionario que liberó a los esclavos en los estados rebeldes. La guerra ya no era solo por la unión del país, sino por algo más profundo: la dignidad humana y la libertad. La Proclamación de Emancipación fue uno de los actos más trascendentales del gobierno de Abraham Lincoln y un punto de inflexión en la Guerra Civil de Estados Unidos. Durante la Guerra Civil, 1861-1865, el conflicto comenzó oficialmente para preservar la Unión, no para abolir la esclavitud. Sin embargo, Lincoln entendió que liberar a los esclavos en los estados rebeldes debilitaría la economía y el esfuerzo militar de la Confederación, además de darle un sentido moral más fuerte a la causa de la Unión. El 22 de septiembre de 1862, tras la batalla de Antietam, una importante victoria de la Unión, Lincoln emitió un aviso preliminar. Si los estados rebeldes no regresaban a la Unión antes del 1 de enero de 1863, todos los esclavos en esos territorios serían liberados. Al no haber rendición, el 1 de enero de 1863 entró en vigor la Proclamación de Emancipación Definitiva. Declaraba libres a todos los esclavos en los estados confederados en rebelión, pero no se aplicaba a los estados esclavistas que permanecían en la Unión, Kentucky, Maryland, Delaware, Missouri, ni a ciertas áreas bajo control federal. Permitía que los hombres afroamericanos se enlistaran en el ejército de la Unión, fortaleciendo las fuerzas del norte. Cambio de objetivo de la guerra: de solo preservar la Unión a acabar con la esclavitud. Diplomacia internacional. Dificultó que países europeos, como Gran Bretaña y Francia, reconocieran o apoyaran a la Confederación, al presentarla como defensora de la esclavitud. Camino a la abolición total. Sentó las bases para la Decimotercera Enmienda, 1865, que prohibió la esclavitud en todo el país. La proclamación no liberó de inmediato a todos los esclavos. La liberación real dependía de la victoria militar, pero cambió para siempre el rumbo de Estados Unidos. Lincoln la consideró uno de sus mayores logros, diciendo: «Si mi nombre ha de ser recordado, será por esta acción, y mi alma está en ello». Ese mismo año pronunció el discurso que pasaría a la historia, el discurso de Gettysburg. En apenas 2 minutos, Lincoln redefinió los ideales americanos de igualdad, libertad y democracia. Sus palabras, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, siguen resonando hasta hoy. 1864 trajo la reelección y la victoria final sobre la Confederación estaba cerca. Lincoln preparaba el camino para la Decimotercera Enmienda, que aboliría definitivamente la esclavitud en todo el país. El sueño de la libertad estaba a punto de hacerse realidad. Pero el destino tenía otros planes. El 14 de abril de 1865, apenas días después del fin de la guerra, Lincoln fue asesinado en el Teatro Ford de Washington. Su muerte conmocionó a la nación.
Pero su legado perduró. Se convirtió en un símbolo eterno de la lucha por la justicia y la igualdad. El asesinato de Abraham Lincoln fue un hecho dramático que sacudió a Estados Unidos al final de la Guerra Civil y convirtió al presidente en un mártir de la libertad. Abril de 1865. La Guerra de Secesión prácticamente había terminado tras la rendición del general confederado Robert E. Lee el 9 de abril. Lincoln planeaba una reconstrucción nacional basada en la reconciliación entre norte y sur, algo que irritaba a extremistas confederados que se negaban a aceptar la derrota y el fin de la esclavitud. El autor principal fue John Wilkes Booth, un famoso actor de teatro y ferviente simpatizante de la Confederación. Booth encabezó una conspiración para asesinar a Lincoln, al vicepresidente Andrew Johnson y al secretario de Estado William H. Seward, con la idea de descabezar al gobierno de la Unión y reavivar el conflicto. Fecha: viernes 14 de abril de 1865. Lugar: Teatro Ford, en Washington, D.C. Lincoln asistía a la comedia Our American Cousin junto a su esposa Mary Todd Lincoln y 2 acompañantes. Booth entró en el palco presidencial alrededor de las 10:15 p.m. Disparó a Lincoln en la cabeza con una pistola Derringer y huyó saltando al escenario, gritando «Sic semper tyrannis», así siempre a los tiranos, lema del estado de Virginia. Lincoln fue trasladado a una casa cercana, donde murió a las 7:22 a.m. del 15 de abril de 1865. Fue el primer presidente de Estados Unidos asesinado en funciones. El país quedó conmocionado. Multitudes lloraron en las calles y su funeral se convirtió en una gran manifestación de duelo nacional. Booth logró huir, pero tras 12 días de persecución fue localizado en una granja en Virginia. Se negó a rendirse y fue abatido el 26 de abril de 1865. Otros conspiradores fueron arrestados. 4 de ellos fueron ejecutados. El asesinato interrumpió los planes de Lincoln para una reconstrucción pacífica, permitiendo que sectores más duros impusieran políticas más severas hacia el sur derrotado. Convirtió a Lincoln en un símbolo de libertad y unidad nacional, consolidando su legado como uno de los presidentes más venerados de Estados Unidos. La historia de Abraham Lincoln nos recuerda que la grandeza puede surgir de los orígenes más humildes, que la educación y la determinación pueden cambiar destinos, y que los principios morales son más fuertes que cualquier adversidad. Si esta historia te ha inspirado tanto como a mí, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para más contenido histórico fascinante. Nos vemos en el próximo video.